de la palabra de Dios no pueda penetrar. no pueda penetrar. Puede ser la persona más atea, requete atea, superatea, sin Dios, que no tenga nada de fe, pero hasta esa criatura, hasta ese ser humano, cuando se le habla de la palabra de Dios, esa palabra va escarbando, va abriendo, va llegando hasta llegarle donde tiene que ir, hasta penetrar los tuétanos de su vida, hasta llegar hasta el fondo de su alma. No hay criatura que pueda resistir a la iluminación de la palabra de Dios. Oigan, Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendimos cuentas. con la palabra de Dios, todo queda al desnudo, al descubierto, para todas las personas ante aquel a quien le rendimos cuenta. Esa es la semilla que se va a sembrar. Mire, tan poderosa es la palabra de Dios que si nos vamos al libro del Génesis, en el capítulo 1, en el versículo, me parece que es el 3, ustedes van a ver el poder práctico, rápido y sencillo. Saludos a Servanda Ávila, que el Señor le bendiga. Eres miembro del canal, oramos por usted, por su familia, por este momento de tristeza que está pasando, que el Señor le recompense. Génesis capítulo 1, versículo 3. Miren el poder que tiene la palabra de Dios, que ni la ciencia hoy día puede tener, pero la palabra de Dios lo logra. Oigan, Génesis 1, 3. Dijo Dios, Dijo Dios, la palabra de Dios, ¿qué dijo? haya luz, ¿Y qué pasó? y hubo luz. Sencillo. ¿Saben cómo se creó la luz? Con la palabra de Dios. ¿Y cómo pasó? Dijo Dios, que haya luz. ¿Y qué sucedió? Vino la luz al mundo. Mientras que los seres humanos andamos preocupados en cómo generar luz, utilizamos máquinas, utilizamos esto, utilizamos aquello, y no existía la luz eléctrica, llegó por allá por un pensador después, dijo Dios sencillo, que haya luz. Y esa es la semilla que hay que sembrar. Versículo 6. Versículo 6, Génesis 1, 6. Dijo Dios, Otra cosa. Dijo Dios, la palabra. haya una bóveda en medio de las aguas que separe unas de las otras. Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento y de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó esta bóveda cielo. Dijo Dios, hayan bóvedas. Creció, nació, se creó el cielo. Versículo 9. Dijo Dios, Dijo Dios, júntense las aguas de abajo de los cielos en un solo depósito y aparezca el suelo seco. Y así fue. ¿qué pasó cuando dijo Dios, júntense las aguas? Dios llamó al suelo seco tierra Creó la tierra, y al depósito de las aguas mares. mares. ¿Quién ha creado el mar? ¿Quién ha creado la tierra? La palabra de Dios. Solamente con decir que se separen, creó las aguas, creó los mares, creó la tierra, creó los animales, creó todo cuanto existe. Ahora sí, vamos al Evangelio. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 4, versículo 26. Y en San Marcos, capítulo 4, versículo 26, Jesús dice, miren, el reino de los cielos se parece a la semilla que un hombre siembra. Esa semilla, lo dice Marcos 4, 14, es la palabra de Dios. Y Marcos capítulo 4, versículo 20, esa semilla entra por el oído. Sin que él sepa cómo, la semilla crece, empieza a producir el tallo, la raíz y sale el fruto. Y después hace otra comparación. El reino de los cielos se parece a la semilla de mostaza chiquitica que un hombre siembra en el campo. Pero cuando crece se convierte en un arbusto súper grande. Escuchemos, Marcos capítulo 4, versículo 26, que es el evangelio de hoy. Oigan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud:
para todos ustedes que están escuchando la palabra. ¿Qué dijo? El reino de Dios El reino de Dios, las cosas del cielo, no son como las de la tierra. Si el mundo habla de las cosas de la tierra de una manera, Jesús nos vino a hablar de las cosas del cielo de otra forma. El reino de Dios, por si a alguno le interesa, le importa, miren cómo es. se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. La semilla que se siembra en la tierra, Marcos 4:14 es la palabra de Dios. Marcos capítulo 4 versículo 20, por el oído, el que escucha estas palabras, por el oído. El reino de Dios se parece a la semilla, la palabra de Dios, que un hombre siembra en la tierra. La tierra somos nosotros, los seres humanos, y la palabra de Dios debe ser sembrada. ¿Y cómo se siembra? Escuchándola, meditándola, interiorizándola. Usted puede saber mucha filosofía, teología, ciencia, puede saber políticas, puede saber de todo, pero si no siembra la palabra de Dios, en usted hay un ateísmo y una incredulidad grande. Le puede pasar como a Tomás, aunque era de los 12, no le creía a Jesús. Si no veo en sus manos, si no veo en sus pies y en su costado la seña, no creeré. Y así hay mucha gente que porque nunca leyó la Biblia, que porque nunca la sembró, que porque nunca la cultivó, o porque sus padres no le enseñaron, o porque de niño no la recibieron y le enseñaron que lo más importante era el trabajo, era el dinero, era el estudio, eran otras cosas, y nunca la sembraron, hoy día son áridos en la fe, y usted le habla de Dios, usted le enseña de Dios, usted le habla de Jesucristo, y son personas que no creen en nada. ¿Usted es de esos? ¿De los que nunca siembran palabra de Dios en su familia? ¿De los que usted nunca siembran las Sagradas Escrituras o cultivan el hábito de leer la Biblia con sus hijos? ¿Es de esas personas que en su familia no sembró nada? Entonces hoy día tienes unos hijos ateos, incrédulos, que con Dios no quieren nada, que por nada dicen me quiero morir, que por nada dicen me estoy ahogando, no quiero existir, porque no se sembró la semilla de la palabra de Dios. Cuando se siembra la semilla de la palabra de Dios en una persona, es lo que leíamos en estos días de Marcos capítulo 4, versículo 3, llega la tempestad, llega la lluvia, llegan los problemas, llegan y arremeten contra la casa y no se viene y no se destruye, arremeten contra la barca y no la hunde, lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica es un hombre prudente que construye la casa sobre roca. El reino de los cielos se parece a lo que hace un hombre cuando siembra la semilla. ¿Ya sembraste en tu familia la palabra? ¿Ya lo estás haciendo? ¿O eres de los que dicen, mi niño no lo llevo a la iglesia porque molesta? Mi niño, ¿qué va a entender de la misa? La Biblia pasó de moda, es anticuada. Desde que crezca el pelado. Y cuando esté grande y no crean ni en sí mismo y no crea en nadie, usted se dará cuenta lo que sacó, lo que cultivó, lo que cosechó por haberle dado la espalda a Dios, por no haber sembrado la semilla. Oigan lo que viene. Que pasan las noches y los días. Cuando usted siembra la palabra de Dios, no un día, no 2 días, sino que pasan las noches, bien sea en la noche, pasan los días durante el día. Y esto es importante, porque hay muchos padres que comienzan con frío y ya terminan con escalofríos. Empiezan a enseñarle a sus hijos las cosas de Dios. La iglesia le brinda lo que se llama catequesis, de comunión o de confirmación, y ya después no lo llevan a las cosas de Dios. Así como usted le enseñó a su hijo a leer, a sumar, a restar, a multiplicar, así como le enseñó a su hijo a comer, debe enseñarle también las cosas de Dios. Pasan las noches, de noche se habla de Dios a los hijos. Pasan los días, de día también. En ese camino que usted se va de su casa al trabajo, en ese camino que se va de la escuela a la casa, en ese camino que sus hijos no saben ni qué hacer,
pues póngale el evangelio, por lo menos si usted no les habla, les hablo yo de la palabra de Dios. En ese camino, cuando llegan a la casa y usted no sabe qué hacer con sus hijos y no puede dedicarle un tiempo y ya lo tienen los hijos apretados, siéntelos alrededor de la Biblia, léale la palabra de Dios, por lo menos una parábola de Jesús y pregúntele, enséñele, incúlquele la palabra de Dios. Para que pasen las noches, pasan los días, oigan. Y sin que él sepa cómo. Y sin que usted sepa cómo, como está sembrando la semilla de la palabra de Dios. La semilla germina y crece. La semilla germina, es viva. La palabra de Dios es viva y eficaz. Germina y crece. Y empieza a crecer. Y esa semillita que usted siembre en su hijo, que usted siembre en su esposo, que usted siembre en su esposa, que usted está sembrando en su hogar, oigan. Germina y crece. Empieza a crecer poquito a poco. Y es donde el niño le dice, mamá, ¿y quién hizo a Dios? Ya está empezando a crecer. Mamá, Dios hizo a Adán y Eva y después de Adán y Eva, ¿quién vino? Está empezando a crecer. Cuando su hijo se interesa por las cosas de Dios y empieza a preguntarle y empieza a razonar, no según sus criterios, sino según Dios, es donde llegará de la escuela y le dicen, pues mira mamá, usted sabe que usted me ha enseñado según la Biblia que los hombres y las mujeres se pueden casar, pero hoy me dijeron en la escuela que los hombres se pueden casar con los hombres y las mujeres con las mujeres. Pero como usted ya le sembró la semilla que empezó a germinar y empezó a crecer, su hijo dirá, esto no fue lo que me enseñó mi mamá. Esto no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice otra cosa. Que los hombres anden con los hombres, las mujeres con las mujeres, que eso es normal. Esto no lo dice, porque usted ya se adelantó y la sembró. Porque usted ya se adelantó y la cultivó. Cuando llegue su hijo y esté con los amigos y vengan los amigos a ofrecerle vicio, droga, venga a ofrecerle cigarro, venga a ofrecerle alcohol, su hijo se va a acordar de que usted, mamá, usted, papá, le enseñó que eso era pecado y que estaba mal, y va a decir su hijo, no, eso no deja nada bueno, la palabra de Dios dice que no, y yo lo voy a rechazar. Cuando venga su hijo, los amigos a decirle, mire, pero márquese el cuerpo, póngase un tatuaje por aquí, por allá, va a saber su hijo que la palabra de Dios dice que no está bien que andemos marcando nuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 19 en adelante, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y va a decir su hijo, no, esto no lo dice la Biblia. Cuando lleguen los amigos y empiecen a llevarlo a la fornicación, a las relaciones, se va a acordar de 1 Corintios 6, 18, que dice que es un pecado en contra de la carne sin estar casado o fornicar, y va a decir su hijo, no, esto no lo dice la Biblia. El día en que usted siembre la palabra de Dios, esos valores cristianos estarán en la mente y en el corazón de sus hijos, y cuando vengan los ataques del enemigo podrá decir, la Biblia dice que está mal. Entonces es donde dice la palabra, la semilla empieza germina a germinar y crece y empieza a crecer. Y estando usted o no estando usted, su hijo sabrá de Dios y conocerá de las cosas de Dios y conocerá de las cosas del Señor. Porque usted se lo enseñó con la Biblia. Y aunque usted no esté, esa semillita creció y esa semillita se está haciendo grande. Oigan. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Y la tierra, es decir, su hijo, la persona, por sí sola, empieza a producir el fruto porque usted desde chiquitico empezó a enseñarlo. Porque usted desde pequeñito empezó a cultivarlo. Porque usted desde pequeñito sembró la palabra y esa palabra creció y empezó a producir fruto. Y usted dirá, me siento orgulloso de haber sembrado la semilla en mis hijos, porque ahora mis hijos son personas rectas, que no andan por caminos desviados, porque le enseñé buenos ejemplos, le enseñé la palabra de Dios y empezó a crecer. Primero, los tallos. Primero nacerán los tallos, es decir, las raíces. Las raíces no se siembran hacia abajo, no se construyen fácilmente. Si quiere, escarbe un hueco. Es algo duro. Para que usted siembre buenas raíces en sus hijos, a ellos les va a costar
no va a ser fácil.